a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido suelo dentro de mí, y aprendí a quitarle el tiempo, los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junté otiquio que aumenté más de 3 kilos con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de 100 canciones y hasta perdoné tus equivocaciones. Y conocí más de 1000 formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Amar, amar, amar. Buenos días con todos, ya estamos aquí listos para empezar y hoy día vamos a desarrollar dos temas bastante interesantes que son una aplicación de la ley de Faraday y son justamente el tema de transformadores, que es un tema que nos va a hacer pues conocer un poquito cómo funcionan estos transformadores que están prácticamente en todos los artefactos eléctricos. Antiguamente los transformadores a veces venían de forma externa. De repente si le preguntas a tu papá cuando compró su primera computadora, probablemente se acuerde que había que comprar un transformador aparte de la computadora. Ahora de hecho ya hace muchos años, ¿no? Ya viene todo incluido. Pero los transformadores están presentes en todos los artefactos eléctricos porque la corriente que viene de casa, como lo estábamos comentando, viene de 220 voltios eficaces, ¿no? Ya sabes que es eficaz, es un valor representativo, un valor medio. En realidad hay momentos en los que la corriente vale más y otros momentos en los que vale menos, pero ese valor eficaz debe ser reducido hasta ¿cuánto aproximadamente? Bueno, los artefactos electrónicos, lo que son televisores, computadoras, funcionan en su mayoría por debajo de 12 voltios. Hay circuitos que funcionan con 12, 9, 6, 7, o sea, necesitan un voltaje bastante bajo y justamente para reducir es que se utiliza este tipo digamos, de dispositivo llamado transformador. Vamos a saludar a los chicos que nos acompañan en esta mañana. Nuestro saludo para Yania Leticia, en primer lugar está ella, Joyce Ibet, Mayerly Alanya, Ivo Andrés, Raúl Laván, Lady Benito, Enzo Castro María Silva, Tania de la Cruz, Eduardo Alcarraz, Lorenzo Pablo, el gran Emerson Lalupú, Milton Adriel, Jason Barturén, un gusto tenerlos por acá. Y vamos pues hoy día con nuestra clase virtual.
También estamos acá con Manuel Andrés, Joverancuno, Karen Guapaya, Brian Calizaya, Fiorella Espinosa. Gracias a todos por estar ahí. Y vamos a dar inicio, a ver si se nos faltó saludar a alguien más. Milton Adriel está ahí, Jason Barturén, Rocío Velázquez, Alexandra Alvarado, Brigitte Soto, muy buenos días a todos, Maderly de Suju, Manuel Andrés, Joverancuno, Karen Guapaya, Brian Calizaya, Fiorella Espinosa. Bienvenidos todos, gracias por estar ahí. Es uno de los grupos más compactos que hay, creo que es el grupo más compacto que hay. Se ha mantenido muy compacto a lo largo de todo el semestre y bueno, a pesar pues que ha sido un ciclo en el que ha tenido menos semanas, o sea que se ha tenido que en algunos momentos correr un poquito para poder cumplir con todos los temas, y como les compartí hace algunos días, todo el prospecto de admisión de la UNI está desarrollado. Ahí está el prospecto de admisión, esa es la guía, esa es la secuencia de temas que seguimos, y como pueden también verificar, están en el mismo orden. O sea, así lo hemos ido desarrollando, así que si hay un tema por ahí que no lo sabes bien, vas a tu cuaderno, porque tienes tu cuaderno, me imagino, tus apuntes, entonces ahí vas a encontrar, pues, ¿no?, la misma secuencia, y eso es justamente lo que queremos, ¿no? Acá tenemos a Ginger Juez también, que está acompañándonos esta mañana, Carlos Mendoza, Walter Montón, Daniel Dulanto, Ángel Gabriel Yerba. Muy buenos días a todos, y vamos pues a empezar el día de hoy con este capítulo. Nos trasladamos hacia el punto de transmisión. Esto es Eureka, Grupo de Estudio UNI, y el día de hoy vamos a hacer transformadores. Vamos a abrir el telón imaginario para poder ver nuestro escenario imaginario, donde vamos a empezar o continuar hoy día con transformadores. Ya habíamos visto la corriente alterna, habíamos visto cómo se produce el generador. Muy buenos días, Matías Cornejo, Ángel Gabriel, Daniel Dulanto. Nuevamente los saludamos a Walter Montón, Carlos Mendoza, Ginger, son los nombres que nos aparecen, y los saludamos a todos, los queremos mucho, y vamos a continuar en esta mañana fría. Yo por lo menos estoy que me pelo de frío acá, estoy así, totalmente, no sé cómo decirlo, arropado, aquí envuelto como una momia, porque estoy de verdad con mucho frío. No sé si en todo Lima es la misma sensación de frío, pero acá como estamos de repente más cerca al mar, no sé, hay una sensación de humedad tremenda, y entonces en este viernes, hoy día, si no me equivoco, viernes 16 de julio, sigue avanzando. Estamos ya a pocos días del final del ciclo, a 2 semanas prácticamente ya del final. Matías Cornejo se hace presente, el gran Baruch Cáceres, Nayeli Cabello. Muy bien, vamos a continuar entonces. Después de ver la corriente alterna, el transformador, el valor eficaz, no te olvides, el valor eficaz, que es el máximo entre raya 2, después de ver también cómo se calcula la potencia media. La potencia media es lo que tenés que recordar, porque esa es la que siempre viene, y por ahí dale un repasito de repente a la corriente, a la potencia instantánea, que no se puede hacer de repente poner una gráfica por ahí, no va a venir nada difícil. Eso que te muestro es lo que viene nada más, no te van a complicar con otra cosa más, pero hay que siempre tener la noción, como se dice, por lo menos básica, ¿no? Bien, ahora el transformador. Como te digo, la necesidad de crear el transformador es porque dos cosas debes saber. Primero, cuando se tiene una central hidroeléctrica, que es la forma como se produce, habíamos comentado que el generador no es otra cosa que una espira en un cilindro. Acá hay una espira, la voy a dibujar así. Aquí mira alrededor, la voy a mirar de frente. Esta es una espira. Y esta espira está ubicada entre un polo norte y un polo sur, más o menos así es la representación. Como habíamos visto, ella está girando,
Y al girar, obviamente, de aquí se obtienen, ¿no? Se sacan, ¿no? Dos puntitos, voy a poner algo más o menos así, para obtener pues una FEN y esto conectar a los circuitos. Pero esto para que se mueva, no te olvides que te comenté que tiene que haber pues alguien que esté moviendo el, este cilindro, este rotor, se le llama técnicamente como nombre el rotor, este cilindro que tiene enrollado la espira, cuando va a girar, cuando se va a mover, uno se utiliza pues la caída de agua, una de las formas que desarrolla justamente acá en Perú el gran Santiago Antúnez de Mayolo y en el mundo el gran Nikola Tesla, es usar pues la caída de agua. Utilice la caída de agua, se construyen las represas, ¿no? Las represas de agua. Y entonces el agua cae de forma pues bastante uniforme, eso va a hacer que empiece a rotar, la rotación produce una variación en el campo magnético y esa variación es la que nos da la corriente inducida. Cuando se tiene una central hidroeléctrica y después de aquí se quiere transmitir hasta la ciudad, vamos a alucinar que acá está la ciudad, ¿no? Acá está la ciudad, los edificios, ¿no? Como las distancias son muy grandes, entonces los físicos, o bueno, los científicos han hecho esto, han visto que para poder transmitir la corriente, aquí justamente se vienen las famosas antenas de transmisión, ¿no? Esas antenas que se ven en las carreteras. Entonces, los cablecitos tienen que viajar por la antena para recorriendo largas distancias para llegar a la ciudad. Si la corriente fuera muy alta, ojo con este detalle, si la corriente fuera muy alta, entonces el metal se va a calentar por efecto Joule. Entonces la idea es que la corriente sea bien pequeña, tienda a ser cero, o sea, una corriente chiquita. Y si es una corriente bastante chiquita, entonces, ¿cómo se puede conseguir eso? Como la potencia tiene que ser constante, la potencia es VI, y la potencia transmitida por conservación de energía pues es una sola. Si yo transmito una potencia, esa potencia tiene que llegar. Si estoy usando corriente muy baja, entonces tengo que elevar el voltaje. Entonces los voltajes, cuando uno transmite corriente, se elevan aproximadamente más o menos hasta 5000 voltios y a veces un poco más, 5000 voltios, hablando de miles de voltios, a 5000, 6000, 10000 voltios pueden llegar. Y por esa razón los cables, habrás visto alguna vez que tienen un letrerito que dice cable de alta tensión. La palabra tensión es un sinónimo en la vida cotidiana de voltaje, entonces cable de alta tensión justamente significa que ahí hay un voltaje muy alto. Y ese voltaje alto justamente se tiene que utilizar porque la corriente debe bajar para que no se caliente demasiado, no se pierda mucha energía. A pesar de eso se pierde, pero es bastante poco. Y entonces la potencia que llega pues es constante, llega a la corriente con alto voltaje y baja corriente. Y aquí ese voltaje pues no lo vamos a aplicar en un circuito, necesitamos reducirlo hasta los 220 voltios eficaces que se usan pues en casa. Y aparte de eso, cuando empiezan a funcionar la corriente en tu televisor, tu Ultra 4K, ¿no? Ultra HD, curvo todavía, entonces aquí no necesita los 220, de repente necesita 12 voltios y por lo tanto tienes que seguir reduciendo. ¿Cómo hacer para reducir este voltaje? ¿Cómo hacer para reducir este voltaje? Entonces, primero necesitamos, al momento de salir el voltaje del generador de corriente, de la central hidroeléctrica, que es un generador de corriente, primero tenemos que elevar el voltaje hasta 5000, luego tenemos que reducirlo cuando llegó a la ciudad de 220 a 220 y después hay que reducirlo para que empiece a hacer funcionar los artefactos eléctricos. Como ves, la necesidad en la vida real de elevar y reducir el voltaje es en todo momento. Entonces, ese dispositivo que se encarga de elevar o reducir el voltaje se llama transformador. Entonces, ¿qué es un transformador? Es un dispositivo que eleva o reduce el voltaje. Antes de seguir, saludamos a quienes se han incorporado, el gran Joel Ábalos, Sandrita Montero, muy buenos días, José Fernando, muy buenos días,
Irving Morón, Luigi Cañari, bienvenido, Miguel Ángel, Jonathan Vilca, José Fernando, Casanova también está con nosotros, George Rime, muy buenos días, Jonathan Vilca, muy bien, Miguel Ángel, Luigi Cañari, bienvenidos a todos. Y entonces, quiero comentar algo que a veces se confunde. Muchos creen que el transformador transforma corriente continua en alterna o algo así, o alterna en continua. Y la palabra transformador no se refiere a eso. En todo caso, no debería haberse llamado, creo, transformador, porque la mayoría tiene esa idea, ¿no? Transforma continua en alterna, alterna en continua. No. Un transformador solo trabaja con corriente alterna, solo funciona para corriente alterna. Y su función es solo elevar o reducir el voltaje. En la central hidroeléctrica, para que suba hasta 5.000, 10.000 y se transporte, transformador. Cuando llegó la corriente para que entre en las casas a 220, transformador. Cuando llega la corriente al artefacto eléctrico que solo necesita 12, transformador. Entonces, no sé si también te has percatado, tú que vas a ser electrónico, ingeniero eléctrico, te gustan las telecomunicaciones, quieres hacer robot, vas a ser mecatrónico. No sé si te has percatado que hay algunos artefactos que se pueden conectar directamente a la corriente y otros que no se pueden conectar. Hay focos, por ejemplo, que tú los puedes enchufar directamente conectar directamente a la corriente, y hay otros, por ejemplo, que necesitan transformador. Algunos focos de lámparas, por ejemplo, no se pueden conectar directamente y justamente se debe a que los que funcionan directamente no llevan transformador, directo funcionan con los 220, pero los que no, tienes que aplicarle o tienen que tener o un transformador o de repente ya lo tiene incorporado y no se puede aplicar directamente. Entonces esa es la diferencia. Hay artefactos que funcionan con 220 y otros con menos. La mayoría de artefactos eléctricos siempre en la parte posterior tiene indicaciones técnicas y ahí indica qué voltaje es el que se debe aplicar. Todo lo que funciona con 220 son normalmente los que se conectan directo, como las termas, como por ejemplo los servidores, los calefactores. No sé si han visto esos aparatitos que se usan para dar calor. Todo lo que se conecta a 220 directamente tiene su indicación, y los televisores también se conectan a 220 y ya tienen adentro su transformador incorporado. Entonces, que quede clara esa idea: transformador es el que eleva o reduce el voltaje, no cambia el tipo de corriente de continua alterna ni de alterna continua, solamente cambia el voltaje y siempre debe ser corriente alterna. ¿Por qué? No te pierdas al final de la clase. Como siempre, el funcionamiento de esta corriente está basado en la ley de Faraday. Vamos a ver a lo largo de la explicación, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y un transformador está formado por dos bobinas. Ahí está una bobina primaria, llamada así bobina primaria o bobinado primario, y una bobina secundaria. Y estas bobinas deben estar siempre enrolladas sobre un cuerpo de hierro, sobre hierro. Y a ese cuerpo de hierro que tiene esta forma así como de un cuadrado hueco, se le llama núcleo de hierro. Primera pregunta: ¿tiene que ser hierro o puede ser otro material? ¿No puede ser plástico? La respuesta es no, no es recomendable. ¿Por qué hierro? El hierro es una sustancia que se llama ferromagnética, que tiene la propiedad de concentrar, absorber el campo magnético. El hierro se comporta para el campo magnético de forma muy semejante a como el conductor, el metal, se comporta a la corriente. Así como en circuitos, cuando había un cable sin resistencia, por ahí se iba toda la corriente. Bueno, de forma semejante, cuando hay hierro, el campo magnético prefiere irse por ahí porque es una zona donde se siente mejor. El hierro es un material ferromagnético, tiene alta permeabilidad magnética, o sea, eso quiere decir que se multiplica el campo magnético en esa zona, se concentra en esa zona, y por esa razón se debe usar núcleo de hierro. Todos los transformadores tienen que tener núcleo de hierro. Y la razón del núcleo de hierro es la siguiente, ¿no? Se enrolla así como ves acá de rojito la primera bobina. Aquí se aplica un voltaje alterno, tiene que ser, puede ser un generador de corriente. Este símbolo que ves aquí con esta rayita es un generador de corriente alterna. Y esta corriente alterna
va a producir en esta bobina un campo magnético por acá. Es como un solenoide, pues no es una bobina con una corriente, pero esa corriente, por ser una fuente de corriente alterna, va a ir variando, ¿no? En un momento en un sentido, después en el otro, así como lo hemos visto en la clase pasada, va y viene. Entonces el campo magnético también en un momento va para arriba, en otro momento va para abajo, va a estar cambiando también, va a ser una locura lo que pasa ahí, el campo magnético también está cambiando. Y ese cambio en el campo magnético, justamente ese cambio en el flujo magnético, es el que se transmite, viaja por el núcleo de hierro. Para eso está el hierro, para que justamente viaje, porque si no hubiese hierro esto se iría hacia el aire, se abriría, se perdería, se esparciría en el aire y obviamente ya no nos es de mucha ayuda. Quizás lo que llegue al secundario ya sería pues una pequeña fracción. No queremos eso, queremos que todo vaya. Entonces por eso está el núcleo de hierro. Entonces esta variación de flujo pasa por el secundario. El secundario es un circuito donde dentro de él también está variando el campo magnético, en un momento para abajo, después para arriba. Todo lo que está pasando en el primario se está transmitiendo al secundario. Y esa variación de flujo por Faraday, eso lo hemos comentado la clase pasada varias veces, toda variación de flujo genera un voltaje inducido. Así que va a aparecer entre los extremos del secundario un voltaje inducido. Acá puedes poner pues una resistencia, un foquito, y obviamente ese foquito se va a prender, va a empezar a funcionar. Es así entonces cómo funciona esto, y vamos entonces a pasarlo a limpio para que veas lo que va a ocurrir. El hierro, como te estoy comentando, tiene como función transmitir toda la variación que está ocurriendo en el primario hacia el secundario. Si no hubiese núcleo de hierro, o si fabricas un transformador sin ese núcleo, no va a tener a la salida del secundario el voltaje correcto, va a tener un voltaje muy pequeño porque la variación le va a llegar muy poca. Entonces necesitamos que esté el núcleo de hierro siempre ahí. En el primario se va a aplicar la ley de Faraday. Podemos aplicar la variación, el voltaje que aplicamos a la entrada genera pues una variación de flujo que cumple la ley de Faraday. Y en el secundario el voltaje a la salida cumple también la ley de Faraday. Estas variaciones, justamente esta variación en el primario y en el secundario, son iguales por culpa del núcleo de hierro. Y entonces al momento de dividir justamente aparece esta relación. Obviamente se van los signos también al dividir y te queda que los voltajes en el primario y en el secundario van a estar en la misma proporción que las vueltas. De aquí justamente se deduce que B1 es a B2 como N1 es a N2. O sea, de esa relación se deduce que si N2 es menor que N1, o sea, en el secundario hay menos vueltas que en el primario, así como acá, mira, menos vueltas, el voltaje en el secundario también sería menor. Si N2 es menor que N1, como aquí, mira, acá tengo por ejemplo que 3, 6, 9, 12, ya ponle 15 vueltas. Y acá tengo solamente 3, 6, 7 vueltas. La mitad prácticamente. Entonces, tú pones un voltaje en el primario, lo que va a salir en el secundario debe tener la misma proporción. Si va de 15 a 7, entonces acá pones, por ejemplo, vamos a ponerle 150 voltios, acá debe salir 70 voltios. Siempre sale esa misma proporción. Cuando en el secundario tiene menos vueltas, siempre a la salida va a haber menos voltaje y por lo tanto ese transformador se llamará reductor. Si al revés en N2 hay más vueltas, entonces el voltaje a la salida tiene la misma proporción que el número de vueltas y a la salida tendrá que ser mayor y se llamará elevador. Ahora, no te pierdas este detalle. Este núcleo de hierro, hay que recordar que el hierro, aparte de que es ferromagnético, aparte de que te absorbe el campo magnético, aparte de que el campo magnético prefiere entre el aire y el hierro irse por el hierro, así olímpicamente, el hierro es un metal, también tiene electrones ahí que pueden salir con facilidad, electrones libres que pueden moverse, también es un metal. Entonces, esas variaciones de campo magnético van a hacer que los electrones del hierro también puedan moverse y generar corrientes. Esas corrientes que no las queremos
se conocen como corrientes parásitas, porque son unas corrientes que aparecen ahí, se cuelan y no son de nuestro interés, cuando no las queremos. Entonces, para reducir esas corrientes parásitas, los físicos se han dado cuenta que se puede laminar el hierro y tener pequeñas láminas de hierro, y cuando las láminas de hierro están así, el hierro está cortado y en medio están aislados entre sí por barniz, por un barniz aislante. O sea, se corta una lámina, se echa un barniz aislante, se pone la otra lámina. Las láminas no están en contacto eléctrico, están separadas por un aislante. Ese aislante es eléctrico, pero al campo magnético no le afecta. El campo magnético, como te comenté, también es poderoso. El campo magnético atraviesa prácticamente todas las sustancias con valores muy cercanos al mismo que aplica en el vacío. O sea, no se ve ni alterado ni aumentado. Muy poquito, un poquito puede aumentar en algunas sustancias que se llaman las diamagnéticas y disminuye un poquito en las... Perdón, un poquito se disminuye en las diamagnéticas y un poquito aumenta en las paramagnéticas. Pero poquito, o sea, prácticamente la variación es... el cambio es mínimo. En cambio, la ferromagnética sí se multiplica. Ahí sí, el campo magnético pues se saca poder de donde no tiene. Entonces, a pesar que esté el barniz ahí, ese barniz no afecta el campo magnético. La presencia de hierro hace que el campo magnético se concentre en esta zona y pase del primario al secundario. Pero esas láminas van a hacer que las corrientes parásitas se reduzcan y sean prácticamente cero. Cuando eso ocurre, cuando esas corrientes parásitas son muy pequeñas, podemos hablar de un transformador ideal. Un transformador ideal es aquel que no pierde energía por esas corrientes parásitas, o sea, en otras palabras, no se calienta el transformador. Y el calentamiento se debe a esas corrientes que están circulando. Esos electrones al momento de circular golpean los átomos del metal y al golpearlos producen incremento de temperatura. Entonces, cuando está laminado, esas corrientes bajan mucho, casi no hay nada, casi no hay corriente parásita, entonces se puede considerar transformador ideal. En la vida real, ideal no existe. Siempre un poquito se calienta, pero podemos en los problemas sí encontrarnos con casos que te van a decir, se tiene un transformador ideal, y entonces ahí ya tú consideras lo que te voy a decir. Es ideal porque la potencia aplicada a la entrada, toda la energía que se ha transmitido en cada segundo a la entrada, va a ser la misma energía que se obtiene a la salida. No hay pérdidas por calor, no se calienta el hierro. Y entonces la potencia 1 es igual a la potencia 2. Como la potencia es V por I, voltaje por intensidad, entonces V por I a la entrada y V por I a la salida serían iguales. Y este V me parece que se relaciona con el de arriba, que te voy a decir, lo despejo así, mira, V1 es a V2, lo he pasado, y acá dejaría I2 y paso I1 a dividir. Oye, esta relación, fíjate bien, esta relación, creo que la puedo incorporar arriba. Y entonces esta relación debe ser la misma que N1 a N2. Y entonces la ecuación te queda así. B1 es a B2, como I2 es a I1, como N1 es a N2. O sea, B1 con N1 sí están directamente proporcional, pero con la corriente la relación es inversa. Esta relación que de repente tú has visto en tu pasado oscuro, en tu primer anual o de repente en tu formulario, no se puede aplicar siempre, solo cuando te digan que el transformador es ideal. Si no es ideal, solo se cumple la primera, porque la primera se debe a la presencia del núcleo de hierro. Muy bien. Esa formulita nos acordamos. Estas dos son las que vamos a usar. Esto para todo transformador, la primera, y la segunda cuando te digan que es ideal. Antes de seguir, voy a explicar, porque eso lo voy a preguntar ahorita en teoría, y de una vez lo voy a explicar, ¿por qué tiene que ser necesariamente corriente alterna, corriente variable, la que pongo en el primario? Voy a repetir esto porque esto es importantísimo y tienes que saberlo. La corriente alterna produce una corriente también alterna que va a ir cambiando de sentido en la bobina primaria, y eso hace que el campo magnético producido aquí en el interior
sea variable, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y ese campo magnético a través del hierro se transmite al secundario. Y cuando en el secundario hay una variación del flujo magnético por la ley de Faraday, por eso es que esto está basado en la ley de Faraday, entonces va a aparecer un voltaje inducido. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si aquí, en lugar de poner un generador de corriente alterna, pongo una batería, así como la de Volta, una batería? Esta pregunta vino en una universidad, que prefiero no mencionar su nombre, donde se equivocaron, pusieron una batería y estaban aplicando esta relación. Con baterías esto no funciona y te voy a explicar por qué. Escucha bien por qué no funciona. Cuando tú aplicas un voltaje constante, o sea, continuo, se dice una corriente continua de una batería, aquí la corriente tiene un solo sentido, escucha bien, tiene un solo sentido la corriente. Entonces, como la corriente tiene siempre el mismo sentido, existe solamente un campo magnético. Ese campo magnético va a viajar hasta el secundario, pero siempre va a ser el mismo, no va a variar. Cuando no hay variación de flujo, el voltaje en el secundario no va a existir, porque Faraday dice que para que haya FEN tiene que haber variación de flujo. Eso lo hemos estado conversando en la clase pasada varias veces. Tiene que haber variación de flujo. Si no hay variación de flujo, no hay FEN inducida. Entonces, cuando tú tienes una pila o batería, corriente hay, campo magnético hay, el campo magnético se transmite al secundario, también hay campo magnético en el secundario, pero no hay variación. Y esa falta de variación es la responsable que el voltaje en el secundario, su salida sea siempre cero. Siempre que pongas una batería, el voltaje a la salida en el secundario siempre va a ser cero. Acuérdate de eso. Un detalle más. Estos voltajes y estas corrientes que estoy poniendo por acá son valores máximos o eficaces, porque tú ya eres un monstruo en este tema. Tú sabes que ya no te pueden a ti engañar. Hay eficaz y hay máximo. Entonces, ¿con cuál trabajo? ¿Con eficaz o con máximo? ¿O instantáneo de repente? Bueno, la respuesta es que estas ecuaciones siempre deben trabajarse en cualquiera de los tres, pero siempre todas del mismo tipo. Me refiero a lo siguiente. Si voy a usar B1 valor eficaz, B2 va a salirme eficaz también. Los dos tienen que ser eficaces, los dos máximos o los dos instantáneos. Igual con corriente. Si trabajo con valor instantáneo, lo que voy a obtener es el valor instantáneo. Siempre dos instantáneos, los dos eficaces o los dos máximos. Lo que está prohibido es que combinen. Eso sí no puedes hacer. Con esas indicaciones nos vamos a lo que continúa. Uy, aquí se coló una respuesta. Vamos a corregir eso, a ver qué pasó ahí. Vamos a hacer la corrección. Todo se corrige al toque, acá para eso está la tecnología. Te cuento que me he comprado mi curso de OBS para dominar esto más. Y te cuento que me han dado todos los vídeos, todas las clases, me han mandado un paquetón de clases. Y pasó lo que tenía que pasar. Y cuando te pasan todo, no comienzo. Ahí está la pregunta 34. Estoy en el 2 recién y son como 800.000. Es lo mismo que cuando uno está en la universidad. Te mandan todo el material y lo tienes guardado. Cuando he ido a cursos también, varios cursos que he llevado, te dan todo ahí impreso, toda la información. Uno no lo lee. Por eso es que las clases tienen que hacerse, o uno tiene que ir avanzando al ritmo, digamos, al ritmo del horario. Si uno acumula todo para el inicio, todo para el final, no funciona. Tiene que ir ahí avanzando de a poco. Y así no logra cumplir con todo. Vamos con esta pregunta, a ver, la 34. A ver, vamos a dar
algunos segundos, música de suspenso, tambores. Listo, a ver, tiempo prudencial. Tenemos la primera respuesta del gran Matías Cornejo, Eduardo Alcarraz, George Rime también. Y nuestro saludo para los que se han apuntado al final. José Canto también entró en el aula virtual, bienvenido. Muy bien, ahí está, con fe, muy bien, vamos a ver. La C, dice Yania, ajá, y Daniel la E. Vamos a ver cuál es la respuesta. El transformador es un dispositivo cuyo funcionamiento se basa en la ley de Faraday, eso es verdadero. Ya lo expliqué que en el primario la corriente es variable y esa variación de campo magnético se transmite al secundario por el núcleo de hierro y es eso lo que produce un voltaje de salida. Funciona igual con voltaje alterno y continuo. Continuo es el de las pilas, alterno es el del generador, el que cambia. La respuesta es falso, solo con voltajes alternos. No funciona un transformador con corriente continua, por lo que te acabo de explicar. Si la corriente fuera continua, el campo magnético existe, pero es continuo. Hay flujo, pero es constante. Y al ser constante no hay voltaje de salida, no hay producción de FEM. Y la transmisión de energía se produce vía campo magnético, no hay conexión eléctrica aquí. Ese núcleo de hierro lleva el campo magnético producido en el primario con toda su variación al secundario y esa transmisión es magnética. Por lo tanto, la respuesta muy bien es la alternativa C. Muy bien, verdadero, falsa, falsa. Esa sería la respuesta. Vamos con una más, a ver, la 35. Muy bien, lo han hecho bien los muchachos. Su aplauso para todos y vamos a poner ahora clave a la pregunta 35. Tambores. Listo, pregunta 35, tiempo más que suficiente. A ver cuál sería la posible respuesta de la pregunta 35. Están llegando las primeras respuestas. Vamos a ver. Ya tenemos respuesta, creo que podemos ya entonces empezar. Eduardo dice la A, Raúl dice la B. Vamos a ver, respecto al transformador, ¿se puede utilizar para elevar o reducir el voltaje de una batería? Repito, batería. Las baterías tienen corriente continua, no funcionan con corriente continua. La respuesta es falso. Entre la bobina primaria y secundaria no existe conexión eléctrica, eso es verdadero. Ya dijimos que la conexión es magnética. A través del núcleo de hierro viaja el campo magnético del primario al secundario. Y la corriente en el secundario cambia de frecuencia respecto al primario, la respuesta es falso. Los cambios que hay en el primario pasan exactamente al secundario. Es el mismo campo que está como extendiéndose a través del núcleo de hierro. Por lo tanto, todas las variaciones en el primario son exactamente las mismas variaciones en el secundario. Cuando dice la frecuencia de la corriente se refiere al ritmo con el que va cambiando y ese ritmo con el que cambia no varía, es el mismo justamente porque es el mismo campo del primario que se extiende hasta el secundario. Entonces la respuesta es
falsa y la clave es la alternativa avión. Muy bien. Anonymous, ¿sí? Muy bien, los muchachos acertaron ahí. Pequeñísimo error en la primera. Hay que tener cuidado, Raúl, en la respuesta. No funciona con batería. Es lo que te expliqué hace un momento. Con batería, con corriente continua, con corriente constante, no hay variación de flujo. Muy bien, ahora sí nos vamos entonces al siguiente punto. Seguimos con ondas electromagnéticas. Nos trasladamos entonces a el siguiente tema, que es un temaza también. Vamos a ver. Eureka Grupo de Estudio UNI. En esta segunda parte va a ser el tema de ondas electromagnéticas. Este es un súper tema también. Todos los que van a estudiar telecomunicaciones se van a concentrar mucho en este tema. Los que estudian electrónica también llevan bastante ondas electromagnéticas. Hay un capítulo, un curso en la universidad que es Física 4, donde uno se concentra en ondas. Y después lleva teoría de campos electromagnéticos, donde también ve las ecuaciones de Maxwell y justamente estudia este tema de la generación de ondas electromagnéticas, pero con un rigor bastante profundo. Nosotros lo que vamos a hacer en esta parte, como todo este capítulo tiene que ver con mucha matemática y matemática fuerte, lo que hacemos solamente es una descripción, tienes que conocer puntos básicos. Y vamos primero con el fundamento teórico. Esto de las ondas electromagnéticas surge a raíz de la ley de Faraday. Faraday fue el que se dio cuenta, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que al mover un imán en una bobina, así mira, entonces lo que pasaba es que entre los extremos de la bobina, aquí entre los extremos de la bobina, vamos a poner este puntito A y este puntito B, se formaba pues una FEN. Si tú cierras el circuito, todo este material que está cerrando el circuito pues tiene una resistencia, ¿no? Por naturaleza, todo material tiene una resistencia. Entonces esa FEN, entre esa resistencia me va a dar una corriente y justamente eso es lo que produce el movimiento de esta agujita, ¿no? Este es un galvanómetro. Entonces esa corriente surge porque se mueve el imán. Pero Faraday llegó solo hasta ahí, lo hizo como que de forma bien empírica. Primero habían dudas, habían ciertos vacíos en esto, ¿no? Primero, esa FEM producida, ¿a qué se debía? ¿Qué pasaba? Otra pregunta era, ¿qué pasaba si no estuviese la bobina y movemos el imán? ¿Tenía que estar la bobina necesariamente? Entonces, el que resuelve esas dudas adicionales es Maxwell. Y Maxwell se dio cuenta de que Faraday había hecho un tremendo descubrimiento. Cuando el imán se mueve, lo que realmente está pasando es que en el espacio está apareciendo un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es el que está haciendo que los electrones empiecen a moverse. No solamente era flujo magnético, sino que había algo más ahí escondido. Y entonces, cuando variaba el campo magnético, lo que hacía aparecer es un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico era el que se encargaba de mover a los electrones. De forma parecida pues a lo que ocurre en una batería. La batería lo que hace es crear un campo eléctrico, ese campo eléctrico mueve a los electrones y ahí aparece la corriente. Entonces, el campo magnético al variar en una región producía en realidad un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico estaba ahí a pesar que no hubiese bobina. Si sacamos la bobina, por ejemplo, y ponemos solo el imán, el campo eléctrico sigue apareciendo alrededor, sigue apareciendo, a pesar que no haya bobina. Lo que ya no va a haber es corriente, obviamente, porque ya no va a haber electrones a los que hay que arrastrar. Entonces, Maxwell generó una como profundización de la ley que había descubierto Faraday, y definitivamente lo que hizo es engrandecer el trabajo de Faraday. Este trabajo que muchos habían de repente no valorado en su real medida, se dieron cuenta que la ley estaba como descubriendo, mostrando nuevas aristas, ¿no? nuevos vértices que explicaban un poco cómo funcionaba la naturaleza.
Cuenta la historia que paralelamente a Faraday, el físico americano Joseph Henry también dedujo lo mismo, así que en la actualidad se conoce como la ley de Faraday-Henry. Finalmente esta ley queda así, entonces la ley de Faraday se generaliza de esta manera ya en la versión moderna de Maxwell. Todo campo magnético variable, eso es lo que generaba este imán al moverse, genera en realidad un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es el que producía la FEM, y esa FEM produce corriente y ahí se desencadena pues todo lo demás. Esa es ya la versión más analítica, más profunda, más general, la ley de Faraday. Y Maxwell la incorpora a la ley de Faraday en una de sus 4 ecuaciones básicas del electromagnetismo, y lo incorpora obviamente con este perfil, ¿no? El campo magnético genera en realidad un campo eléctrico. Ampère, que ya antes de Faraday había descubierto pues el comportamiento de la corriente y el campo magnético, había inventado la regla de la mano derecha, había creado una forma para calcular el campo magnético de una corriente. Maxwell amplía el concepto de Ampère, y Maxwell se da cuenta que la ley de Ampère no solo se cumple para partículas cargadas así como esta que estamos mostrando aquí, sino se generaliza también para variaciones de campo eléctrico. Si el campo eléctrico varía, no tiene que ser una corriente, una carga que se mueve y está variando el campo eléctrico. Es suficiente que el campo eléctrico varíe por alguna razón, como por ejemplo en un condensador con corriente alterna también se puede hacer variar solo el campo eléctrico. Maxwell se dio cuenta de que no solo las corrientes creaban un campo magnético, como lo había ya afirmado Ampère, sino que una variación de campo eléctrico también generaba un campo magnético variable. Y entonces por eso aquí le amplía la ley y se llama, por eso en su versión moderna, en la versión de Maxwell, se llama la ley de Ampère-Maxwell. Maxwell no es que le quite el crédito a Ampère, sino amplía, y por eso se llama ahora la ley de Ampère-Maxwell. Esta es otra de las ecuaciones básicas de las ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones básicas de Maxwell. Estas son 2, las otras las verás pues en la universidad en sus versiones, ¿no?, ya modernas también, con mucha matemática, ¿no? Pero acá, repito, vamos a hacer una descripción netamente cualitativa de lo que está ocurriendo. Entonces, Maxwell se da cuenta de que un campo magnético, un campo eléctrico, cuando empieza a variar, esta carga eléctrica al moverse crea alrededor un campo eléctrico. Si la carga está estática, solamente produce campo eléctrico, solo produce campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Pero si comienza a moverse la carga, el cambio de ese campo eléctrico en el espacio hace aparecer un campo magnético. Ese es el campo magnético que vemos alrededor de una corriente, pues una corriente no es otra cosa que cargas en movimiento, y ese campo magnético que calculó Ampère, pero que no sabía por qué ocurría, simplemente lo calculó. Ahora Maxwell explica de que es una propiedad de la naturaleza que todo campo eléctrico variable genere a su alrededor un campo magnético. Con estas 2 ideas básicas, si un campo magnético produce un campo eléctrico, ojo que tiene que ser variable, campo magnético variable produce un campo eléctrico, y si tienes un campo eléctrico variable, puedes producir un campo magnético, podrían unirse estas 2 condiciones y entonces transmitirse variaciones de campo eléctrico y magnético desde un punto distante o de un punto a otro punto que esté distante. Maxwell entonces, basado en estas leyes de Faraday y Ampère, supuso que un campo eléctrico variable creado por una carga en movimiento, un campo eléctrico variable, puede generar un campo magnético, pero aquí lo único que hay que hacer es hacer variar el campo eléctrico de una forma adecuada, de una forma pues que produzca un campo magnético variable también. Y entonces este campo magnético variable va a crear otro campo eléctrico, y si ambos, o digamos que todo lo creado es variable también, entonces se van a ir creando entre sí sucesivamente, y así pueden llegar desde un punto del espacio a otro. Esta idea de Maxwell dio origen a lo que se llama una onda electromagnética, porque era una perturbación que se propagaba en el espacio de forma semejante como actúa el sonido. Era una onda, pero en este caso no de partículas, no de materia, sino era la variación del campo eléctrico hecha adecuadamente para que produzca un campo magnético. Este campo magnético se estaba variando, producía otro eléctrico. El asunto solamente era buscar una forma de crearlo, pero que siempre varíe, que el campo eléctrico sea variable
y genere justo un campo magnético variable, y que este campo magnético variable también genere un campo eléctrico variable. Y si todos iban variando, entonces la propagación se iba a dar. Lo curioso de Maxwell es que todo esto que te estoy contando, nació en su mente, en su imaginación. Lo real era que Faraday había movido el imán y había medido la corriente. Había una FEM y una corriente. Lo real es que Ampère había hecho el experimento con corriente y había medido un campo magnético. Lo demás crecía en la imaginación de Maxwell. Maxwell pensaba que esa FEM era porque había un campo eléctrico variable, que también cuando se movía la carga generaba un campo magnético variable, o bueno, un campo magnético, y si lo hacíamos producir variable ambos, se podían ir entre ellos autogenerando y podría transmitirse esa perturbación de un punto a otro. Maxwell se murió en 1879, probablemente víctima pues de la radiación. En ese entonces eran enfermedades raras, nadie sabía lo que estaba pasando, pero lo que realmente pasaba era que lo que había era el efecto de la radiación sobre sus cuerpos. Por eso muchos de estos físicos murieron muy jóvenes en esas épocas, ¿no? Y bueno, Maxwell murió en 1879, acuérdate que ese año es el año de la guerra con Chile, acá en Perú. Y él no pudo llegar a hacer un experimento y concretar y poder ver que su idea era cierta. Así que se nos fue Maxwell y entonces esa idea la tuvo que continuar otro físico que es Hertz, que pudo demostrar que tenía razón. Vamos a hablar de estas ondas electromagnéticas. ¿Qué es una onda electromagnética entonces? La respuesta es que es una alteración, una perturbación del campo eléctrico magnético que se va propagando de un punto a otro. Con un campo eléctrico, o sea, la forma más sencilla de producirlo es con una carga acelerada. La carga acelerada produce un campo eléctrico variable y ese campo eléctrico variable crea un campo magnético variable y entonces como todos salen variables van a irse transmitiendo de un punto a otro. Se acepta hoy en día que la onda electromagnética es generada por cargas eléctricas aceleradas porque en la actualidad se sabe que los imanes o el magnetismo de un imán en realidad se debe también al movimiento de las partículas cargadas en su interior. Así que el magnetismo se considera en la actualidad un efecto de la carga eléctrica en movimiento. Por eso al final cuando te preguntan ¿quién produce una onda electromagnética? Siempre la respuesta va a ser se produce por cargas eléctricas aceleradas. Una forma bien sencilla de producir cargas aceleradas es las cargas en una antena. De repente tú has visto en alguna foto, no sé si de repente en casa, si vives con los abuelitos, habrás visto estas famosas antenitas de forma de conejito, que le llaman antena de conejo, dos palitos, ¿no? Acá Raúl nos está dando un dato pues, que es cáncer abdominal, ¿no? Si eran unas enfermedades, en ese tiempo le llamaban enfermedades extrañas y se cree pues, que eran todos cáncer producto de la radiación. Estas antenitas de conejo son una antena que en los cursos de antenas se llama antena Yagi, son dos palitos que se pueden pues abrir, ¿no? Pueden ponerse así también. Y en cada palito lo que se hace es pues, enviar una corriente que tiene un cierto ritmo de variación. Podemos conectar así una fuente de corriente alterna. La corriente alterna empuja los electrones primero para un lado, fíjate, después para otro, va, viene. Entonces los electrones que van y vienen en este alambrecito, así nomás el alambrecito, repito que esta es una antena. En esa antena, en ese pequeño espacio, los electrones al moverse van a generar un campo eléctrico variable. Ese campo eléctrico variable, un campo magnético, y ahí están produciendo ondas electromagnéticas en todas las direcciones, mira, así, en todas las direcciones. En todas las direcciones. De hecho, nosotros no vamos a analizar en todas las direcciones, lo que vamos a hacer simplemente es analizar en una de ellas. Vamos a imaginarnos que tomamos una de ellas y esta va a ser la dirección que vamos a sacar. Entonces acá hay una pequeña explicación, ¿no? La forma de generar estas ondas es con una antena. Esta antena se llama tipo Yagi, que es la forma más sencilla. Aquí la variación del campo eléctrico genera obviamente generada por la
fuente de corriente alterna que está empujando pues, los electrones para un lado y para otro, y hemos visto eso que en el generador la corriente va y viene, los electrones van y vienen. Entonces el campo magnético que produce es variable y esas variaciones son las que se empiezan a transmitir. Es como si una variación de campo eléctrico en una dirección la hubiese sacado por acá para que puedas ver qué es lo que está pasando. Bueno, lo que ocurre es algo así. El campo eléctrico en un punto comienza a aparecer, mira, el campo eléctrico son las líneas de rojito, las líneas de rojo comienzan a crecer, después se invierten para abajo, otra vez para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y esa es la onda electromagnética. Son campos eléctricos que varían y que automáticamente al variar el campo eléctrico generan un campo magnético que son los de azul, empiezan a variar, mira, el campo, esas flechitas significa que el valor del campo magnético en cada punto es diferente, comienzan a aumentar, se reducen, se invierten, comienzan a aumentar, se reducen, se invierten, y de esa manera el campo eléctrico y magnético al estar variando se van autogenerando y propagando en el espacio. Siempre este análisis de ondas electromagnéticas tiene que ser tridimensional, así que tenemos que imaginarnos que el campo magnético está en el eje X, el campo eléctrico en el eje Z y se propaga en el eje Y. Siempre vamos a usar, por lo menos el día de hoy, este esquema para no confundirnos, y sobre ese esquema vamos a hacer todas nuestras ecuaciones, nuestra descripción, y si de repente tú tuvieses en un problema otro orden, de repente el X por acá, Y, Z, entonces tienes que hacer como que la adaptación, ¿no? Porque cada eje va a aparecer de una cierta manera a lo largo de la explicación de hoy. Bien, las ondas electromagnéticas, como todas las ondas, transmiten energía y cantidad de movimiento, no transportan materia, eso es como una redundancia, pero aprovechamos de comentarla. Vamos entonces a tomar un punto del espacio, esto ocurre en todas las direcciones, pero nosotros vamos a tomar una sola dirección. Estas líneas rojas y verdes que son el campo eléctrico y magnético dan la impresión que hubiese pues como una línea que los envuelve, ¿no? Y eso es lo que tú ves en los dibujos. Cuando ves esa línea, esa es como la línea envoltoria. Es como, a ver, para hacer una analogía, es como si compraras un paquete de galletas y tú tienes una envoltura, pero lo que te comes no es la envoltura, sino las galletas que están dentro. Bueno, algo parecido. Esta línea que está en todos los dibujos de todos los libros es como la línea envoltoria, es como el empaque. Lo que realmente interesa es lo que está dentro, y lo que está dentro es así como está aquí, son vectores campo eléctrico y magnético que están variando constantemente. Primero para arriba, los diferentes tamaños de las flechas rojas y azul significan que el campo eléctrico y magnético tienen diferentes valores. Cuando van para arriba y después para abajo, quiere decir que se han invertido. Hay puntos donde obviamente van a ser cero, y eso es lo que realmente pasa dentro de la envoltura. Es como si estas flechitas rojas y azules fueran las galletas, que son lo que realmente tú te vas a comer, lo que vas a consumir, es lo que en este caso nos interesa. Ese campo eléctrico es el que afecta de repente cuando llegan a un circuito, van a mover electrones, van a activar un circuito, y lo que vemos aquí es la línea envoltoria. Bueno, aquí está de rojo siempre el campo eléctrico, de azul el campo magnético, para mantener, digamos, la secuencia, siempre en el mismo eje, y tenemos que saber las siguientes propiedades. La primera propiedad es que en las ondas electromagnéticas nunca va a estar un campo eléctrico solo o campo magnético solo, siempre los dos campos van a estar juntos, unidos, hermanitos, mellizos, ahí los dos siempre pegaditos, de tal manera que la onda electromagnética por sí tiene dos campos. También se puede decir dos componentes. Lo que es obligatorio no mencionar es nunca decir se tiene una onda eléctrica y una magnética. Eso está mal. Si alguna vez te dicen eso, eso está mal. Nunca se dice dos ondas. No hay onda eléctrica sola. Si el campo eléctrico comienza a variar así como acá, aparece sin que tú lo pidas, sin que tú lo invoques, el campo magnético. Aparece el campo magnético por sí solo. Él se arrebata y aparece. Así que cualquiera de las dos, digamos, variaciones en el campo eléctrico magnético automáticamente produce a la otra. Entonces siempre van a estar los dos campos o componentes juntos y siempre van a ser perpendiculares entre sí y van a estar en fase. ¿Qué significa en fase? Así como lo ves acá, mira, los dos crecen, ¿no?, en sus direcciones positivas, los dos se empiezan a reducir, los dos se hacen cero, los dos se invierten. Los dos alcanzan su máximo valor invertido, empiezan a reducirse, se hacen cero.
Entonces, con los dos pasa lo mismo en todo momento. Eso significa estar en fase. No quiere decir que los dos estén mirando en la misma dirección y sentido. La palabra fase se aplica porque van juntos, comportándose igual. ¿Ya? Hay que captar eso. Siempre son perpendiculares y siempre se comportan igual. Los dos crecen juntos, los dos se reducen juntos, los dos se invierten juntos y por esa razón se dice que están en fase. Los campos entonces eléctrico y magnético siempre van a ser así, van a ser perpendiculares entre sí, eso es una propiedad de la naturaleza. Ahí no cabe la pregunta ¿por qué? Justamente iba a comentar eso, Lorenzo, no hay esa respuesta, ¿a qué se debe? Así es la naturaleza. La física está basada en el experimento y la medición y todos los experimentos que se han hecho demuestran que son perpendiculares. Esa es una propiedad de la naturaleza y bajo esa, digamos, eso vendría a ser como un postulado, ¿no? Bueno, no se dice que es un postulado porque no lo cree el hombre, sino eso es una evidencia experimental. Sobre esa evidencia experimental se empieza a construir todo, ¿no? Digamos, el edificio de conocimiento que hay. Entonces, esa es una evidencia experimental. Eso siempre ha sido así. No hay ningún caso, ningún experimento que muestre que el campo eléctrico y el magnético formen ángulos. Siempre son perpendiculares y la propagación de estas ondas siempre es de manera perpendicular a ese plano que forman los dos campos. Cuando la propagación es perpendicular a las variaciones de campo eléctrico y magnético, se dice que es una onda transversal, o sea, las ondas electromagnéticas siempre van a ser transversales. Esto también es una propiedad de la naturaleza. Debido a eso, entonces el hombre lo ha tratado de relacionar. La primera relación que debemos conocer es la de valores. Esta relación de valores hay que demostrarla con las ecuaciones de Maxwell. Una de las soluciones de las ecuaciones, eso lo vas a demostrar en física 4, pero uno la puede, pero bueno, digamos que el resultado es bien sencillo, entonces esto se puede relacionar así. El valor del campo eléctrico, el módulo, solo el valor, es el valor de la velocidad o rapidez por el valor del campo magnético. Esta es la primera relación que solamente se cumple entre módulos. Y debido a que siempre son perpendiculares, entonces eso los físicos lo han relacionado de esta manera. La velocidad va a tener la misma dirección y sentido que el producto vectorial de ellos dos. Pero no es que sea igual al producto, sino que tiene solo la misma dirección y sentido. Acuérdate que cuando uno tenía producto vectorial, el producto vectorial de un vector por el otro, o sea, si pongo mis dedos extendidos con E y giro los dedos, mira, de esta manera, y van hacia el vector B, el dedo pulgar me indica el producto vectorial. Ese producto vectorial, mira, justo coincide con la velocidad. Entonces, vectorialmente, esto se relaciona así. Mira el símbolo que estoy usando, no digo igual, yo no digo que la velocidad sea igual. La dirección y sentido de la velocidad es paralela, o sea, tiene la misma dirección y sentido que el producto vectorial. Mira, un poquito extraño esto porque esta es la primera vez que encontramos una relación en el módulo diferente a la relación de direcciones y sentidos. Pero esto es lo que demuestra Maxwell con sus ecuaciones y eso definitivamente para que también le hayan creído, porque todavía pues soy, ¿por qué le han creído? Bueno, le creyeron porque eso es lo que se ve en los experimentos. Entonces, si quiero calcular el valor de la velocidad, tengo que agarrar el valor del campo, pasar a dividir el valor del módulo. Estos son módulos, así que sí se pueden dividir. Pero si quiero hallar la dirección y sentido, debo hallar el producto vectorial de los dos y hallar su vector unitario. Si lo hago gráficamente, la dirección de la velocidad va a ser la dirección del producto vectorial. Si quiero hallar su vector unitario, tendría que hallar el producto vectorial, dividir el vector entre el módulo del producto vectorial y hallar el unitario. Bueno, no te van a pedir eso, pero lo que sí te van a preguntar es que te van a dar los vectores y te van a decir para dónde apunta la velocidad. Eso sí ha venido, eso sí es necesario, e incluso en los problemas que vas a ver hoy día, te dan el campo eléctrico, la velocidad y tú tienes que saber para dónde va el campo magnético, porque preguntan si el campo eléctrico va en el eje de las, por ejemplo, ¿no? En el eje de las Z, si se va en el eje de Y, para dónde va el campo magnético. Y esas preguntas de orientación las vas justamente a obtener a partir de esta relación. Así que recuerda estas dos y en los problemas vas a ver cómo se utiliza.
Vamos a ver la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la ecuación. Aquí están los dos campos, magnético con azul en la horizontal y el eléctrico en la vertical, siempre con la misma orientación en el plano. Y antes de seguir voy a recordarte que en las ondas mecánicas habíamos llegado a demostrar esta ecuación, era A multiplicado por el seno de kx. Cuando se movía a la derecha era positivo, si movía a la izquierda, perdón, si era a la derecha negativo, si era a la izquierda positivo, y acá se ponía omega t, y esta era la ecuación de la onda. Aquí x me indicaba dónde se movía, en qué eje se movía, y y en qué eje vibraba. Bueno, la ecuación de la onda electromagnética es parecida. Vamos a tener dos ecuaciones ahora, porque la ecuación de la onda, como la onda electromagnética tiene dos componentes, usa una ecuación para cada componente. Es así, mira. La ecuación del campo eléctrico va primera. Aquí adelante del campo eléctrico va a tener la misma forma. Así como acá la amplitud era la máxima vibración, aquí la amplitud va a ser el máximo valor del campo eléctrico. Se va a simbolizar con E sub 0. Igualito viene la forma seno de K por. Aquí ponía X en ese entonces, en la onda mecánica, pues mira que es importante tener tus apuntes a la mano, porque aquí tenemos XY, pues no, la onda vibraba así, vibraba en el eje de las Y y se movía en el eje de las X. Pero ahora esta onda se propaga en el eje de las Y. Entonces acá pones así, KY. Pones Y porque se propaga en el eje de las Y, menos porque se mueve en la dirección positiva del eje Y omega t viene a ser igual que acá, frecuencia angular por tiempo. ¿Cómo sé que está en el eje de las zetas el campo eléctrico? Porque en la onda mecánica, cuando yo ponía Y, yo automáticamente pues no ya sabía que estaba en el eje de las Y de la vibración, pero ahora yo pongo campo eléctrico, porque esto es campo eléctrico, ¿y qué hago? ¿Le pongo una Z abajo? No, se pone así, mira, como el campo eléctrico es un vector, se pone su vector unitario. Este vector unitario me dice en qué eje se encuentra el campo eléctrico. Este vector unitario me dice que el campo eléctrico está en el eje de las zetas, así como lo ves, el rojito, ahí está vibrando en el eje de las zetas, y la onda está avanzando en el eje de las Y. K, como siempre, es 2pi sobre lambda, esa K es 2pi sobre lambda, se llama número de onda, se llama igualito, ahí no hay ningún cambio, así que eso es solamente como que un refuerzo de lo mismo. Omega es 2pi por frecuencia o 2pi sobre periodo. Esta frecuencia es la que en el caso, por ejemplo, de la luz es 10 a la 14 Hz, más o menos, ¿no? Para que te des una idea. Estas frecuencias son las que varían. Cada onda electromagnética tiene su propia frecuencia. Bueno, la otra ecuación del campo magnético es prácticamente pues igualita, ¿no? Mira, la ecuación del campo magnético adelante tiene su amplitud. Esto se llama la amplitud del campo magnético, que es el valor máximo. Se pone lo mismo aquí en cuestión de seno, la misma función trigonométrica, KY porque se propaga en Y, menos porque se mueve en la dirección positiva. Y ahora, como el campo magnético está también en el eje de las X, se le pone el vector unitario que me va a informar en qué eje se encuentra. Así que le pongo la I. Esta es la forma de la ecuación de una onda electromagnética, formada por dos componentes. La rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas también fue hallada por Maxwell. Este también es un cálculo teórico. Maxwell usó sus ecuaciones, resolvió sus ecuaciones llenas de integrales, llenas de matemática pues compleja, y llegó a demostrar en su teoría, en su mente, en su imaginación, en su mundo paralelo, que la rapidez debería salir así. Dependía de dos variables nuevas que hasta ese entonces también Maxwell las introdujo, hasta ese entonces no se hablaba de estas cantidades. E venía a ser la permisividad, o también llamada permitividad eléctrica, que viene a ser el permiso con el que una sustancia deja pasar el campo eléctrico. Hay sustancias que dan permiso y la sustancia pasa, hay sustancias que no dan permiso y por lo tanto impiden el paso del campo eléctrico en una sustancia, y le llamó así la permisividad. De permiso, ¿da permiso o no da permiso? Y la otra es la permeabilidad magnética, que también fue incorporada por Maxwell, la que hemos visto en campo eléctrico. La permeabilidad tiene que ver con permeable, que puede pasar. Todas las sustancias son permeables al campo magnético, todas la dejan pasar, y la medida en la que lo dejan pasar o el grado en el que lo dejan pasar es lo que me indica esta permeabilidad. La del vacío es la permeabilidad, digamos, de referencia, es la
mejor permeabilidad, por decirlo de alguna manera, los paramagnéticos aumentan muy ligeramente, los diamagnéticos se oponen muy ligeramente y los ferromagnéticos lo multiplican muchas veces. Entonces eso significa permisividad, es el permiso para pasar por el campo eléctrico, y la permeabilidad es la medida en que una sustancia es permeable al campo magnético o deja pasar el campo magnético a través de su masa. Cuando estamos en el vacío, los valores de permitividad o permisividad eléctrica y la permeabilidad magnética son conocidos. Esto lo hemos visto en la ley de Coulomb, ¿no? Mencionamos que esto es el valor que había encontrado Maxwell justamente despejando de la ley de Coulomb. Coulomb había encontrado el K 9 por 10 a la 9 y Maxwell encontró que eso debe ser 4pi por la permeabilidad del vacío. Como esto ya se conocía, 9 por 10 a la 9, despejó y le salió este valor. Esto se puede medir en Coulomb cuadrado por Newton metro cuadrado y es equivalente también a decir faradio metro. Es equivalente. El faradio metro sale de aquí. Capacidad eléctrica es E sub 0 A sobre D, ¿te acuerdas? Entonces la capacidad eléctrica se mide en faradios. Aquí área se mide en metro cuadrado y distancia se mide en metros. Ahí simplificas 1 y entonces el E, la permitividad o permisividad eléctrica, sale en faradio pues dividido entre metros. Faradio por metros el E. Entonces cualquiera de ambas unidades son equivalentes, por si acaso. Son equivalentes. Puedes ahí hacer de repente el esfuerzo de aquí formar faradio es voltaje sobre carga. Entonces acá puedes formar la unidad del voltaje, que es diferencia potencial, fuerza por distancia entre carga. Y bueno, ahí puedes ya demostrarlo a modo de práctica para ti, que es equivalente. Bueno, cuando estos valores se reemplazan en esta ecuación de Maxwell, pasó algo curioso. Sale un valor que justo coincidía con la velocidad de la luz. Los físicos en ese momento se emocionaron. Sobre todo aquellos que sostenían y defendían que la luz era una onda electromagnética. Este valor después se descubrió que era una constante universal. Todas las ondas electromagnéticas se mueven con esta velocidad en el vacío y ese es el valor C que usó Einstein después. Y justamente la letra C se usa porque C viene de constante. Esta velocidad de la luz es una constante en la naturaleza. Bueno, después de saber eso, vamos a comentar que en el vacío entonces todas las ondas se propagan con esa misma rapidez y debido a esa rapidez que es la misma, pero en el vacío, cuando una onda pasa a otro medio, cambia su rapidez de propagación. En el caso de la luz, cuando pasa a otro medio, vidrio, agua, la velocidad cambia y hay un número, un valor que relaciona la velocidad en el vacío y en el medio, que se llama índice de refracción, y lo vamos a usar más adelante en la famosa ley de Snell cuando veamos la próxima semana refracción de la luz. El índice de refracción N es el cociente de la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez de la luz en el medio donde quiero hallar el índice. Esta XX quiere decir que el índice de refracción de un medio es la rapidez de la luz en el vacío, que es siempre una sola, entre la rapidez de esa luz o de ese rayo de luz en ese medio. Si por ejemplo yo quiero el índice de refracción del agua, tendría que dividir la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez que la luz adquiere cuando se propaga en el agua. Por eso aparece el XX. Puede ser en el vidrio, puede ser en el diamante, puede ser en el cuarzo, puede ser en la mica. Cualquier sustancia donde la luz pueda pasar va a cambiar su rapidez de propagación. Del medio va a depender justamente, y entonces el índice me relaciona esas dos rapideces. Aquí está escrito qué significa cada uno. No sé, ya sabemos que es la rapidez de la luz en el vacío, y Bx es la rapidez de la luz cuando pasa por una sustancia X, que es donde tú quieres hallar el índice. Debes saber que en el caso de los rayos de luz, cada rayo de luz tiene una rapidez diferente cuando entran en un medio determinado, y acá te pongo un ejemplo. La luz blanca está formada por todos los colores, los 7 colores que vemos aquí, y cuando está en el vacío,
todos esos colores se mueven con la misma rapidez, o sea, se mueven juntos, y entonces uno lo percibe blanco. Isaac Newton se dio cuenta que cuando un rayo de luz blanca entra en un prisma, la luz se descompone porque resulta que cada color de luz va con una rapidez diferente, tiene un índice de refracción diferente y eso afecta la forma como se va a refractar, cómo se va a quebrar. Y eso lo veremos justamente en el próximo capítulo con la ley de Snell. Pero lo que podemos ver acá es que la luz se va a descomponer justamente porque cada color tiene una rapidez de propagación diferente. Los colores siempre se van a repartir así, rojo, naranja, amarillo, siempre en este orden. El que menos se desvía es el rojo y el que más se desvía siempre es el violeta. Siempre van a ir en este orden. Cuando la luz se descomponga, siempre recuerda que se descompone de esta manera. Mira cómo va. Aquí cuando se descompone, ¿no? El rayo de luz se quiebra así, siempre arriba va el rojo, ahí va el violeta, y aquí nuevamente se vuelve a quebrar siempre el rojo en ese orden, ¿no? Siempre primero va el rojo y después no va el violeta. Vamos a mostrarte algunos valores. Este es un vidrio. El vidrio normalmente uno encuentra en los libros que el índice de refracción es 1,5, pero debe saberse que el índice de refracción no es el mismo para todos los colores y esa ha sido pregunta de examen en la uni. Si nosotros medimos, bueno, los experimentos que hacen los físicos conducen a la medida de los rayos de luz, cuánto es su rapidez en el vidrio, van a encontrar que cada valor es diferente, sí, valor diferente. Y el índice de refracción sale diferente para cada uno. En el vidrio, por ejemplo, para el rojo encontramos 1,513. Estos son los valores que están en el máximo Alvarenga. Son los que tienen el máximo Alvarenga, pueden revisarlo. No da el de naranja, probablemente no he hecho el experimento. El amarillo da 1,517. El verde 1,519. Mira, pequeñas variaciones. El azul 1,528. Y el violeta 1,532. Hay dos colores que no ha hecho el experimento. Y como ves, todos son 1,5, sí que están muy próximos, pero hay una pequeña diferencia, y eso justamente, esa pequeña diferencia, es la que origina que la luz se descomponga, pues al pasar por un prisma, es lo que origina el arco iris, ¿no? Cuando el agua que queda en el ambiente refracta la luz se refracta, y se separan los colores de luz. Por esa razón es que se ven los arcoíris. Entonces recuerda que cada color tiene su propia velocidad en un medio cualquiera, en cualquier medio, en el agua, en el vidrio, etc. La luz, cada color de luz tiene su propio valor de rapidez y en consecuencia su propio índice de refracción. Normalmente uno siempre pone como un índice, uno pone índice de refracción del vidrio, 1,5, y es como si tuviese un solo color de luz. Pero en la realidad, cada color de luz tiene su propio índice, y en el caso particular del vidrio, mira, son muy cercanos entre sí, ¿no? Lo mismo pasa con el agua. Uno dice, el índice de refracción del agua es 1,33, pero ese es como el promedio, porque cada color también tiene su pequeña diferencia, y eso lo veremos en la próxima clase. Bien, entonces no te olvides de esto, que ha sido motivo de pregunta de examen. Cada color tiene su propio índice de refracción, su propia rapidez de propagación en cualquier medio, Solo en el vacío coincide. Bien, vamos a ver ahora lo de la energía. La onda electromagnética aporta energía y también es resultado experimental. Esto se demuestra también con las ecuaciones de Maxwell. Estas demostraciones, repito, las vas a ver en física 4 todavía. O probablemente en teoría de campos electromagnéticos, y lo que se sabe es que la mitad de la energía está en el campo eléctrico y la otra mitad está en el campo magnético. La energía, como está distribuida en el espacio, porque la onda se propaga, mira, pues así de forma totalmente irregular, los físicos lo que han hecho es calcular el valor medio de la energía que transporta la onda electromagnética. Esta magnitud se va a llamar la densidad media de la energía en una onda electromagnética. Y esta densidad media de energía va a ser la suma de estos dos valores medios, el valor medio de la energía eléctrica y el valor medio de la energía contenida o que está viajando en el campo magnético. En cada uno viaja mitad-mitad, no te olvides que es la mitad, 50% en el eléctrico,
50% viaja en el magnético. Las dos mitades hacen la unidad y esa es la energía total que lleva. Bueno, la forma como se calcula esta densidad media de energía es esta expresión. Esto sí se puede demostrar así, mira. Vamos a trabajar en un condensador, dentro de un condensador. Vamos a darle carga positiva, placa negativa. Acá hay un campo eléctrico así, campo eléctrico. Y vamos a calcular cuánta energía está contenida en este condensador por unidad de volumen. La densidad de energía es la energía por unidad de volumen. Entonces vamos a calcular primero la densidad mu de energía, que es la energía U entre el volumen. Bueno, para la energía podemos usar esta, a ver, un medio de la capacidad por voltaje al cuadrado puede ser. Y para el volumen podemos usar esta, el volumen de ese condensador sería el área por la distancia, pues, ¿no? El área de la placa por la distancia me da el volumen de toda esta región. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es reemplazar esto. Acá voy a ponerle un medio adelante, ¿no? Aquí voy a dejar el AD. La capacidad sería E sub 0, ¿te acuerdas? A dividido entre D. Y el voltaje, como es un campo uniforme, lo puedo poner E por D también. Y como está el voltaje al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Bueno, el A con el A se cancela. Esta D con una D aquí se cancela. Y la D que queda con la otra D también se va. Y ahí me queda que la densidad media, o bueno, la densidad de energía que tiene el condensador es un medio de E cuadrado por epsilon sub 0. Esa es la forma de calcular la energía contenida en el condensador. En el caso de la onda electromagnética se hace de forma parecida y se usa este resultado. En el caso de la onda electromagnética se hace así. El campo eléctrico tendría que ser el campo eléctrico variable, este que vimos hace un momento. Voy a dejar aquí indicado nomás por el seno, porque ya todo lo que está dentro de la función seno no me interesa. Elevado al cuadrado quiere decir que sería así, multiplicado por E sub 0. Como este seno es variable, lo que voy a hacer es tomar valor medio a todo esto. El valor medio sería un medio. El valor medio del campo eléctrico es el mismo, porque el valor máximo sí es uno solo. E sub 0 es el valor máximo, es este valor máximo que ves acá, que siempre es el mismo. El valor medio del seno cuadrado, creo que lo demostré en la clase pasada en corriente alterna, por eso lo demostré, es un medio, y esto queda así. Entonces, la energía contenida en el campo eléctrico solamente, porque aquí estoy calculando energía eléctrica, mira, energía eléctrica de volumen, o sea, he calculado esta expresión para la energía eléctrica. Esto vendría a ser la densidad de energía eléctrica. Y la densidad de energía eléctrica me sale entonces un cuarto, mira, así me sale. Un cuarto del valor máximo del campo eléctrico E sub 0. Pero, como hace un momento te conté, el campo magnético porta una cantidad de energía que es igual. La energía está repartida mitad a mitad. Entonces, esto es lo que hay en el campo eléctrico. Y por 2 sería la energía de la onda electromagnética. Entonces, la energía del campo eléctrico, el valor medio de energía del campo eléctrico es un cuarto. Pero la densidad media de la onda electromagnética, o sea, onda eléctrica más magnética, las dos, va a ser el doble. Y por esa razón es que justo me sale un medio de E máximo al cuadrado por permitividad. Si en esta expresión, o sea, este valor que estás calculando es la suma de los dos, porque el eléctrico nomás es un cuarto. El eléctrico sería un cuarto de E sub 0, epsilon sub 0. Y el magnético tiene que coincidir porque son numéricamente iguales, mitad mitad está repartido. Al sumar un medio más un medio te queda, pues un cuarto más un cuarto te sale, ahí está, el valor un medio.
Y ahora lo que puedes hacer, ahí está la demostración, lo que puedes hacer es esto. Acuérdate que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. ¿Qué te parece si lo reemplazas ahí? Te quedaría así, un medio sería velocidad al cuadrado por campo magnético al cuadrado por epsilon sub 0. Aquí me quedaría así, un medio. La velocidad al cuadrado quedaría así. Tú sabes que la velocidad, acabamos de ver eso, es E sub 0 por mu sub 0 raíz. Pero como está elevada al cuadrado, ya la raíz se va. Acá te quedaría b cuadrado por E sub 0. Y mira lo que ocurre. Se va y te queda un medio del campo magnético máximo al cuadrado. Esto es máximo también por si acaso, ¿no? Porque estoy usando el valor máximo de campo eléctrico. Entonces este es el máximo de campo magnético. Entre mu sub 0. Y entonces ahí está la otra forma de calcular. Estas dos formas te permiten hallar toda la energía promedio por cada unidad de volumen, por cada metro cúbico que hay en el espacio que transporta una onda electromagnética. De estas dos expresiones, si en el caso te pidiesen la del campo eléctrico, solo es la mitad, o sea, es un cuarto de sub 0. Y la otra también sería igual. Nunca piden eso, pues, ¿no? Siempre van a pedir el valor del campo de toda la onda electromagnética. Y entonces tienes dos formas para calcular. La del campo con el dato de campo eléctrico o con el dato de campo magnético. Ambas te dan el mismo resultado. Y ambas te están dando toda la energía contenida por unidad de volumen en la onda electromagnética. Esto se llama densidad media de energía. Esta densidad media es energía entre volumen, joule por metro cúbico. Y no te olvides que esa energía ya es la suma, ya está sumado la magnética con la eléctrica. Varios se confunden acá porque como solo ven campo eléctrico, piensan que este es solo la eléctrica. No, este ya es el resultado en conjunto. Ya lo demostramos, primero yo la del eléctrico, después la de solo el eléctrico me sale un cuarto, ¿ves? Ahí lo demostré también hace un momento. Y cuando le sumo, entonces este resultado es la suma de ambos, de eléctrica y magnética. Bueno, la E solita se llama densidad media de energía en el campo eléctrico, la V densidad media de energía en el campo magnético, ambas se miden en la misma unidad. Y lo que estamos calculando es la densidad media de energía de toda la onda electromagnética. Esta es la pregunta que vino este año en el examen de la UNI. Por primera vez vino relación con intensidad de radiación. La I que ves acá es la intensidad de radiación. Esa intensidad de la radiación es la misma que hemos visto en sonido, pues. Es potencia sobre área. La B es la velocidad de propagación de la onda y el mu, esta es la letra griega mu, onda electromagnética, esta es la densidad media de energía. Esta relación, si tú dices cómo sale, lo puedes sacar así, mira. Lo puedes sacar por análisis dimensional. Eso también es una demostración hecha en física 4, pero acá lo podríamos hacer así, ¿no? Voy a hacerlo por análisis dimensional. Voy a llamarle X a la incógnita y voy a aplicarle análisis dimensional, mira. La intensidad es potencia entre área. Potencia sería, L cuadrado mt a la menos 3. No sé si te acuerdas de este tema, de repente no te acuerdas ya. El área es L cuadrado. El área es L cuadrado. X quedaría indicado, pues, ¿no? Porque quiero saber qué cosa es X. Y esto es energía. Energía sería L cuadrado mt a la menos 2. Eso es energía. Y abajo me quedaría volumen, pues, ¿no? Volumen sería L al cubo. Entonces vamos a ver cómo sale esto. Mira, a ver. Potencia entre área, este es de energía por unidad de volumen, y potencia es L cuadrado mt a la menos 2. A ver, mira, un L cuadrado con un L cuadrado se va, un M con un M se va. Aquí T a la menos 2 con T a la menos 3 me va a quedar T a la menos 1, y aquí un L cuadrado con un L cubo te va a quedar L. Entonces despejas el X y el X quedaría igual a L por T a la menos 1. Significa que X es velocidad.
¿Ves? Así sale. Por eso es que es la velocidad. Entonces, esta relación ha venido este año en la UNI. La I es la intensidad media de la onda electromagnética. Igual que la intensidad sonora, es la intensidad media, es toda la potencia entre todo el área en la que se distribuye. Y se mide en watts por metro cuadrado, ¿no? La B ya sabes, y la densidad media de energía es la que está arriba. Si quieres ver la pregunta, creo que está también el día de hoy ahí en el material. Ahí hay otro programa que hemos creado también parecido para que tú practiques. O sea que lo vas a hacer hoy día con el maestro Luis Flores. Bueno, yo lo he subido a mi canal, también está resuelto, pero ahí la vamos a ver nosotros hoy día con el maestro Luis Flores. Y bueno, para irnos y terminar este bloque nada más, aquí está el Edan Hertz, que fue el que por primera vez pudo producir estas ondas electromagnéticas. Dice que él hizo un experimento, 2 circuitos, uno emisor y un receptor, en una habitación y en otra. Algo así lo que hoy en día sería pues una especie de estos receptores cuando uno habla, no habla y escuchan a otro lado. Pero en ese tiempo no hubo voz, pues solo fue unas pequeñas vibraciones nada más, pero ya eso fue el inicio justamente de la generación de ondas electromagnéticas. Vamos a terminar el día de hoy con una parte sumamente importante que también viene en los exámenes, que es conocer todas las ondas electromagnéticas que existen en la actualidad. Las ondas están siempre distribuidas en términos de su frecuencia. La frecuencia la vamos a poner creciendo de izquierda a derecha y van a estar en exponentes o multiplicadas por 10 a la 14 Hz. En el vacío, que es donde vamos a trabajar, este esquema está hecho en el vacío, por si acaso, este cuadro cuando tú lo ves, está en el vacío. Las frecuencias no cambian si están en el vacío o en otras sustancias, así que la frecuencia sí siempre va a ser la misma, siempre se dibujan, o sea, se hace la clasificación en términos de frecuencia, pero además, cuando uno quiere hablar de la longitud de onda, lo hace en el vacío, porque en otros medios la longitud de onda va a variar, ¿no? Entonces los valores que siempre debes aprender son en el vacío. Si estamos en el vacío, todas las ondas electromagnéticas tienen una velocidad que es constante y esa velocidad se cumple, pues, que es lambda por F. Entonces el producto de lambda por F sería inversamente proporcional porque esto es constante. Cuando las ondas tienen más frecuencia deben tener menor longitud de onda. Entonces la frecuencia va aumentando de izquierda a derecha y la longitud de onda al contrario va aumentando, pero de derecha a izquierda. Por eso es que las flechitas, mira, están invertidas. Vamos a ver. Las ondas de más baja frecuencia quiere decir mayor longitud de onda. Recuerda que la longitud de onda crece para el otro lado. Son las ondas de radio, son las más antiguas también. Las que se escuchan en los radios antiguos, las que se escuchan cuando vas en un taxi, en un vehículo y no usas CD, sino prendes tu radio cuando escuchas, ¿no?, tu onda cero, ¿no?, tu oxígeno, o de repente escuchas la zona, ¿no?, tu estudio 92. Entonces esa señal llega justamente por ondas de radio. Después viene las ondas de televisión. Y cuando decimos ondas de televisión nos referimos a estos aparatos antiguos, pues, ¿no?, estas señales de antena. Si tú estás viendo Cable Mágico, ves señal de cable, DirecTV, eso ya no es ondas de televisión, por si acaso, ¿no? Hay que tener en cuenta esa diferencia. Y las microondas son las que se escuchan o se utilizan, perdón, en telefonía móvil, pero cuando tu teléfono lo estás haciendo funcionar, de repente estás viendo la clase desde tu teléfono, están llegando por microondas. Las señales, todo lo que es vía satélites, microondas. Esto es lo que se estudia básicamente en la carrera de telecomunicaciones. Todo lo que es telecomunicaciones tiene que ver con microondas. Y también estas microondas son las que se usan en los hornos microondas. Cuando hay mucha incidencia de radiación de microondas sobre un cuerpo, se produce una elevación, pues, de temperatura, ¿no? Debido a esto es que la emisión de radiación de microondas en teléfonos y en todo lo que es telecomunicaciones está regulada a nivel internacional incluso, porque mucha radiación produce, pues, incremento de temperatura y eso podría producir algún tipo de cambio en la fisiología de los organismos.
Después vienen los rayos infrarrojos que emiten todos los cuerpos calientes, por si estás preparándote una parrilla, ese calorcillo que se siente con las brasas del carbón, eso es radiación infrarroja. De ahí viene la luz visible, donde están todos los colores. No te olvides que la frecuencia va de menos a más, o sea, ondas de radio tienen menos frecuencia, más las ondas de televisión, las microondas es mayor, infrarroja mayor, la luz mayor. En la luz primero viene el rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Mire, el azul es este colorcito así medio clarito, azul. Añil o índigo es un azul más oscuro, como un azul marino. Y violeta finalmente pues es, ¿no?, el moradito así como el Partido Morado, Señor de los Milagros, ¿no? También la túnica del Señor Milagros. La frecuencia, por el contrario, está aumentando de izquierda a derecha y la longitud de onda, al contrario, va disminuyendo. O sea, las ondas de radio tienen más longitud de onda, estas son las más grandes. Se achican en la televisión, se achican en las microondas, se achican en los infrarrojos, se siguen achicando en la luz visible. O sea, la longitud de onda aumenta hacia la izquierda y disminuye hacia la derecha. Contrario a lo que pasa con la frecuencia, por eso las flechas van en sentido contrario. La ultravioleta se produce cuando hay, por ejemplo, grandes ya temperaturas, básicamente en los temas de soldadura, porque cuando tú sueldas el metal tiene que llegar a temperaturas que pasen, puede a veces los 1000 grados Celsius. Entonces, a esas altas temperaturas los átomos empiezan a oscilar de tal manera que la radiación que producen es ultravioleta. Los rayos X son una radiación todavía más alta, se usa, por ejemplo, en las radiografías. Y finalmente vienen los rayos gamma, que es lo que aparecen en explosiones nucleares, ¿no? Muy altas liberaciones de energía producen, ¿no?, vibraciones de los átomos a tal nivel que producen rayos gamma. De este espectro, que son todas las ondas, por si acaso acá no hemos guardado nada, tienes que acordarte los valores de la frecuencia de la luz. No tienes que aprender de todos, pero sí tienes que aprender de quién es mayor que quién. Vas a ver ahorita preguntas que han venido en exámenes. Quién es mayor que quién es algo que tienes que saber. Y tienes que aprender algunos valores. La luz, por ejemplo, está de 4 a 7 por 10 a la 14 Hz. O sea, aproximadamente 4 por 10 a la 14 Hz es donde comienza el rojo, y aproximadamente en 7 por 10 a la 14 Hz el violeta. Yo le he puesto 4 y 7 redondeando porque esto es 4.50 y esto es 7.30, pero 4 y 7 son dos números buenos para recordar. Acuérdate que 4 son las patitas que tiene tu mascota, y tu mascota, pues no me refiero a tu crunch, no. Entonces, y 7 son los días de la semana, pues, acuérdate, 4 y 7 porque son valores que debes obligatoriamente saber. Después tienes que saber las longitudes de onda. Y curiosamente, la longitud de onda las puedes invertir en valor, mira, 7 y 4, mira, 700 y 400 nanómetros. En nanómetros están invertidas, nanómetros. Entonces 4 y 7 por 10 a la 14 Hz la frecuencia, mira, va aumentando. Y la longitud de onda, mira, al contrario, va disminuyendo, de 700 a 400 nanómetros, mira. Fácil de recordar, 4477, 400 y 700 nanómetros. Otro valor que tienes que saber es que las ondas de radio, que son las más antiguas, son las que tienen mayor longitud de onda, porque son las que tienen, mira, menor frecuencia. Y sus longitudes de onda están en el rango de los kilómetros siempre. Otra que también viene en los exámenes porque está muy de moda hoy en día, porque todo el mundo la utiliza, más ahora en época de pandemia, donde toda la comunicación es virtual, son las microondas. Así que las microondas están en el rango de los centímetros, más o menos desde un poco menos de 1 centímetro hasta 1 metro, digamos, 1 metro de 100 centímetros. Todo lo que es centímetros es microondas. Siempre en el rango de los centímetros están las microondas. Obviamente en el rango de los metros estarán pues las ondas de televisión, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos valores son obligatorios que tú los sepas. Y ahorita vas a ver preguntas de examen de la uni, ¿por qué? ¿No? Entonces, centímetros son microondas, kilómetros, ondas de radio. De 700 a 400 nanómetros, luz visible. Otro valor que tienes que saber, los rayos X. Los rayos X están en el rango de los Armstrong. Y los Armstrong es un Armstrong, por si acaso para los que no se acuerdan de esto, un Armstrong, se escribe así, se simboliza con una A y su bolita. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, alrededor de 10 a la menos 10 metros está.
Se considera oficialmente de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 2, eso ya ha venido en la UNI, así que ese valor se considera oficial. Luego hay que saber que las ondas electromagnéticas, a partir de la radiación ultravioleta, producen arranque de electrones en una superficie, o mejor dicho, en un átomo. Entonces pueden producir iones, por eso se llaman radiaciones ionizantes. Los ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son radiación, se dice ionizante, porque produce arranque, ¿no?, de electrones, puede alterar la carga de un átomo y por esa razón también son radiaciones bastante peligrosas. De la luz para abajo no se ha visto, ¿no?, mayores lesiones. De la luz para arriba son peligrosas. La ultravioleta produce cáncer de la vista, a la piel. Los rayos X produce cáncer de los huesos en forma excesiva, y los rayos gamma tenemos casos de los daños que han producido, por ejemplo, en Chernobyl, lo que han producido allá en Japón. También hay casos, ¿no?, de los peces han crecido con malformaciones, muchos animales, muchas especies han muerto. La radiación es sumamente dañina, ¿no? Destruye las células y eso es, ¿no?, una, se conoce pues como una actividad cancerígena en los organismos vivos. Bueno, esto entonces sería un resumen que tienes que conocer. Y ahora sí nos vamos a algunas preguntitas teóricas. A ver, preguntas de exámenes que han venido. 2011, pregunta 43. Vamos a ver, clave a la 43. Tambores. Tiempo creo que más que suficiente. A ver, vamos a resetear la pantalla para ver las respuestas de los muchachos. Eduardo Alcarraz nos dice la C. Aquí tienes que acertar porque así viene. Preguntas teóricas, de hecho, han venido, ¿eh? Mira esta pregunta. Vamos a esperar un ratito más a ver alguna proposición, alguna alternativa más. Irving nos dice 43 Caucau también, la C entonces, muy bien, Caucau. A ver, ¿quién nos dice una clave adicional? Vamos a empezar entonces. Número 1 dice, en el vacío la rapidez de propagación no depende de la frecuencia de propagación. En el vacío todas se propagan con la misma rapidez. No interesa qué color de luz sea, no interesa qué frecuencia tenga, por lo tanto la respuesta es verdadero. Hasta ahí vamos bien. Matías dice la C también, la primera es verdadera. La segunda, una onda electromagnética se produce por aceleración o desaceleración de cargas eléctricas, eso es verdadero. Son las cargas las que tienen que estar aceleradas. Cuando decimos aceleradas es suficiente porque la desaceleración también es una aceleración, solo que está disminuyendo la velocidad, pero si lo menciona con mayor razón, eso es verdadero. Solo si una carga está acelerada emite energía. Cuando tiene velocidad constante, la carga no radia energía, tiene que ser acelerada. Daniel Dulanto también coincide con la C. Vamos a ver, hasta ahí está bien. O la tercera será correcta o incorrecta. ¿Es la C o la E? Vamos a ver. Las ondas electromagnéticas son longitudinales. Eso lo mencionamos. Cuando la onda se propaga de forma perpendicular, esta es la velocidad de propagación, este es del campo eléctrico,
y este del campo magnético. Como la velocidad es perpendicular, es una onda transversal, no es longitudinal, así que la última es falsa. La respuesta correcta, muy bien, es la alternativa C. Muy bien, hasta ahí, muy bien los muchachos, están luciendo. Vamos con otra que ha sido pregunta de la UNIEL 2016. A ver, 2016. Vamos a poner aquí clave a la pregunta 53 primero. Tambores. Vamos a ver. Vamos a darle unos segundos a los muchachos para que... Creo que tiempo suficiente. A ver, vamos a resetear la pantalla para que salgan todas las respuestas, porque a veces se queda colgado y hay algunas respuestas que no salen. Eduardo nos dice la A, Raúl la A, muy bien, vamos a ver, se tienen 3 ondas electromagnéticas, mira, así ha venido 2016, te dan las longitudes de onda 1000 kilómetros, 3 centímetros, 0,5 micrómetros, este mu es micrómetro respectivamente, y me piden con relación al nombre del tipo de la radiación de cada longitud de onda, cuál es la secuencia correcta. Esto tienes que aprenderte, por eso es que te estoy dando algunos valores, eso es lo que viene. Cuando hablamos de kilómetros, eso tiene que ser ondas de radio. Así que primero va radio, puede ser esta o puede ser esta, correcto. Cuando hablamos de centímetros, eso es microondas, o sea que, ahí está, esa es la respuesta. De hecho, de acá radio no puede ser, radio, radio. Y cuando hablamos de micrómetros, estará bien visible. Hace un momento te explicaba que entre 400 y 700 nanómetros está luz visible y 0,5 por si acaso. Aquí algunos cuando dieron este examen se rayaron en eso. 0,5 micro. 0,5 micro. Pásalo a nanómetros. ¿Cómo lo paso a nanómetros? A ver, ¿cómo lo paso a nanómetros? Voy a multiplicar por 10 al cubo y voy a multiplicar por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 con 10 a la menos 6 lo voy a juntar para que se convierta en 10 a la menos 9, que es un nanómetro. Y 1000, 10 al cubo 1000 con 5 lo voy a multiplicar para que me dé 500. 500 por 10 a la menos 9. Y 500 por 10 a la menos 9 no es otra cosa que 500 nanómetros. 500 nanómetros está en el rango que te di. De 400 a 700 nanómetros es luz visible. O sea que 0,5 es luz visible, eso es correcto. Así que la respuesta es verdadero, falso, falso, por lo tanto es la alternativa avión. Mira, esa es la respuesta correcta. Muy bien, lo han hecho bien los muchachos, se han lucido. Vamos con el siguiente, no sé si habrá alguna pregunta más. Ah, hay una más, a ver, 2010. El 2010. A ver, pregunta 54, 2010. La proposición 3, Lorenzo me dice que la proposición 3 está mal. A ver, déjame revisar, a ver, regresemos un ratito. Radio, rayos X, obviamente está mal, por eso es falsa. Radio, rayos X está mal, pues obviamente. Sí, sí está bien,
Bueno, no, así vino, no está mal porque puede ser que kilómetros y centímetros los dos sean radio, radio, ¿no? Obviamente, si ves así, ya descartas esa posibilidad al toque, ¿no? Así vino, ¿no? Radio, radio y rayos X. Ya era un regalito, ¿no? Porque si kilómetros y centímetros, bueno, uno que tiene teoría se da cuenta de que kilómetros y centímetros es otro tipo de onda electromagnética, ¿no? Ahora de repente puede ser pues, un chico nuevo, ¿no? De repente piensa que como él escucha su radio con el teléfono y en el teléfono usa microondas que están en centímetros, de repente piensa que los dos son radio, radio. Me imagino que quizá por eso hayan puesto esas dos alternativas, ¿no? Pero no, así vino, así está bien, radio, radio solo es una alternativa. Bien, vamos a ver clave a la pregunta 54. A ver, pregunta 54. Tambores. Vamos a ver cuál sería, ¿no?, la respuesta. Bien, creo que ya tiempo más que suficiente. A ver, tiempo más que suficiente. Eh, Esta es una respuesta creo que ya rápida porque varios tienen la teoría ya 54, la D, a ver, la D falso. Vamos a ver, las ondas de luz tienen mayor frecuencia. Aquí hay que acordarse quién está delante que quién. Tienes que revisar pues obviamente y memorizar, ¿no? ¿Quién tiene mayor frecuencia? Acuérdate que empezamos, las de más baja frecuencia son, primero viene radio, televisión, microondas, infrarrojo, luz. De ahí sigue ultravioleta, de ahí siguen los rayos X. O sea, la luz visible tiene mayor frecuencia que los rayos X, eso es falso. Los rayos X tienen más que la visible. Las frecuencias de la radiación ultravioleta son mayores que la infrarroja, eso sí es verdadero. Viene radio, televisión, microondas, infrarroja, luz, ultravioleta. Ultravioleta tiene más frecuencia que infrarrojo. Y el ojo humano es sensible a la radiación comprendida entre 400 y 700, ese es el valor que te di, porque ese es el valor que utilizan oficialmente. Todo lo que te doy es siempre ya masticado, eso ya es lo que se utiliza, y de hecho si no es, yo te digo, pues no, puede ser este valor, pero ese valor utilizan oficialmente, es un buen valor de recordar. Acuérdate de que 4 son las patitas de tu mascota y 7 son los días de la semana. Ahí está. Entonces, la respuesta muy bien es la alternativa D. Perfecto. Bien, ahora sí, creo que estamos llegando entonces al final y ahora sí hemos terminado el tema de ondas electromagnéticas. Nos vamos entonces, me despido de ustedes, gracias por estar ahí y los dejo en manos del maestro Luis Flores.